del proceso. Preguntarle primero sobre el caso Ayotzinapa. De lo que se encontró en una investigación es que, bueno, pues usted ha llamado en varias ocasiones a que quien tenga información la dé a conocer y que ayude en este proceso para encontrar pues la verdad de dónde están los jóvenes o qué hicieron con ellos. De acuerdo con testimonios y elementos de pruebas que se incluyen en investigaciones de la Fiscalía General de la República, indican que en efecto la Secretaría de la Defensa Nacional siempre contó con información de él antes, durante y después de lo sucedido, esto en septiembre de 2014, con aparatos de inteligencia y, bueno, alguna de ellas dentro del Centro Regional de Fusión de Inteligencia. En alguna ocasión, incluso aquí también ya le habíamos preguntado que si teniendo todos estos elementos, todos estos equipos y aparatos, ¿cómo es que la Sedena no se pudiera determinar o tomar toda esa información para dar con el paradero exacto sin tener que acudir a lo mejor a testimonios fuera, porque desde dentro se tenía la información? Estos datos recabados y en manos de la Fiscalía General contiene varias averiguaciones previas, indican que en efecto toda esa información sí se tuvo. También basándose en testimonios y en toda esta información, indican que la Sedena decidió cambiar las terminales y equipos de cómputo de los analistas de inteligencia que han procesado información en el caso Ayotzinapa para que justo integrantes de la COBAG, una comisión creada a partir de su gobierno, pues no encontraran dichos datos ya ni de manera digital, mucho menos de manera física. Esta información digital, de lo que se encuentra también en esta investigación, es que se almacenó en servidores ubicados en instalaciones del Centro Militar de Inteligencia, pero también se recabaron del Centro Militar de Comunicaciones, que ha ocultado esta información. Parte de la estrategia de la Sedena, de acuerdo con estos datos, es que crearon un protocolo para dar una versión o la misma respuesta siempre que la COVAC solicitara información, y esta respuesta es que ellos no se encargan de monitorear ni de intervenir comunicaciones privadas. Sin embargo, bueno, aquí mismo se ha dicho que si bien no se hace pues con civiles o con cualquier persona, se hace sí para seguir los pasos de grupos criminales o de delincuentes, y en este caso, bueno, pues se ha hablado de la relación que tiene la desaparición de los jóvenes con un grupo criminal, precisamente en Guerrero. Presidente, yo quisiera preguntarle por qué la Sedena decide concentrar toda la información en este Centro Militar de Inteligencia y no se responde a la orden de darla a la propia COBAG, que es parte del mismo gobierno. Eso en primera instancia de este tema. Pues es toda la narrativa que han creado los pseudodefensores de derechos humanos que están atendiendo este asunto de Ayotzinapa, los abogados, los del PRO, sobre todo este senador Emilio Álvarez y Casa, la Organización Interamericana de Derechos Humanos, con propósito de manchar al ejército. Nosotros estamos haciendo una investigación seria, responsable, y no hay impunidad para nadie. Pero todo lo que planteaste, sí, no existen pruebas. La Fiscalía no está teniendo esas pruebas. Ahora que usted conduce la investigación, ha tenido acceso, y entonces todos los comunicados internos de la Sedena que se han tenido con los memorándums que envían para precisamente dar estas órdenes. Y entonces, presidente, ¿es creíble que de verdad el ejército no tenga estas pruebas, no tenga toda esta información? Toda la participación que tuvo el ejército está en declaraciones. Hay militares detenidos, ¿sí? Los que se consideran responsables, sobre todo por presunta omisión. Pero es muy distinto a todo lo que de manera perversa en contra del ejército están manejando estas organizaciones pseudodefensoras de derechos humanos y vinculadas a organismos internacionales
que tienen diferencias con nosotros. Ya lo hemos expuesto varias veces, ya hemos dicho, por ejemplo, que interviene este señor Álvarez Icaza, que era secretario de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA. Él intervino, ¿sí?, desde el principio. No hay nada que vincule, mientras está él, al ejército con la desaparición de los jóvenes. Firman un acuerdo, se entrevistan con el licenciado Peña Nieto, firman un acuerdo en Gobernación, cuando era secretario de Gobernación, el licenciado Chong, la subsecretaria de Gobernación, la señora Limón del PAN, era subsecretaria de Gobernación. Los del PRO firman, ¿sí?, acuerdan, pactan. Luego, de esas cosas que son sorprendentes y que ameritan una explicación de parte de estas organizaciones, de repente ellos mismos, los que defienden a los papás y a las mamás de los muchachos desaparecidos, los que están de defensores de derechos humanos, ellos mismos defienden a los que están en la cárcel con el argumento de que fueron torturados. Y ellos presentan, ¿sí?, al Poder Judicial una denuncia por tortura, y el Poder Judicial libera a más de 80 detenidos. Pero esto lo hacen los que supuestamente también defienden o representan a las mamás, a los papás de los muchachos. Y desde luego en esos 80 hay posiblemente quienes fueron torturados, pero hay otros que no y que sí participaron en la desaparición de los jóvenes, porque después, como testigos protegidos, declaran que participaron. Entonces, todo ese enredo, que es el que estamos atendiendo, se va a aclarar, y estamos buscando a los muchachos y estamos dispuestos a informarle a los padres cómo avanzamos, y están castigándose a los responsables. Hay militares, repito, en la cárcel. Está el ex procurador, que también extrañamente no estaba detenido. Él había aceptado ser el responsable de toda la investigación de la llamada verdad histórica y andaba muy quitado de la pena. Y cuando se le detiene, todos estos grupos pseudodefensores de derechos humanos, incluso los asesores internacionales, se inconforman. Todo muy extraño, como que había un pacto de silencio y un pacto de impunidad.
Sin embargo, presidente, en estos testimonios, en estos casos, en estas pruebas que tendría la Fiscalía, esta información en torno a que los datos que tuvo la Sedena incluso se tuvieron en tiempo real, es decir, bajo la responsabilidad del propio Salvador Cienfuegos, quien en ese momento pues era el secretario de la Defensa, y que además hay algunos, hay documentos, hay al menos 20 documentos con los que detallaban las actividades de los propios normalistas de cara a las movilizaciones por el tema de que venían a la Ciudad de México. Hubo informes antes y después de la detención y desaparición de los jóvenes, archivos físicos y electrónicos estos dentro del Centro Militar de Inteligencia, incluso con la información que tenía la propia Sedena como institución sí de seguridad y que vigilaba los casos. Pero es que todo lo que me estás planteando es falso. Entonces, o sea, no hay pruebas. Y en la Sedena, entonces, ¿cómo fue su actuar en el momento en el que Guerreros Unidos actuaban en ese punto? Han entregado toda la información. Pero eso que estás planteando, sí, no tiene fundamento. Porque lo que se indica es que desde la Sedena hubo un apagón informativo o el pacto de silencio que pudiera venir desde dentro de esta institución que estaba obligada a tener pues esta información de entrada por la vigilancia a los criminales. No, y debe de quedar claro que nosotros no le damos impunidad a nadie. Este es un asunto muy serio que tiene que ver con la justicia, que tiene que ver con la desaparición de los jóvenes. Y yo no voy a cometer el error que cometieron en el sexenio pasado, de que por querer proteger a quienes participaron, se generó un asunto injusto, vergonzoso. No, ahora acaba de mostrarse cómo actuamos. Asesinaron a un joven de Ayotzinapa, nos presentaron un informe de que él había disparado primero y le sembraron un arma y le sembraron droga. Hicimos la investigación y no fue así. Un policía lo asesinó y ya el policía está en la cárcel. Claro, y las instituciones no tienen por qué resultar afectadas por un acto irresponsable, ilegal, por un acto arbitrario de un servidor público. Precisamente usted en alguna ocasión decía que se tenía que proteger o blindar al ejército por las actuaciones de algunos. Sin embargo, presidente, en esta situación, ¿qué tanto se estaría dispuesto pues a defender a la institución a pesar de que no se sepa si realmente están diciendo la verdad? ¿No se va a investigar si la Sedena miente al decir que ya se está investigando, incluso a la Sedena? Se está investigando, claro, a todos. Pues si no, ¿cómo estarían en la cárcel 9, 10 soldados? 2 generales. Las órdenes. Díganme en qué país se hace eso. Y eso lo hicimos nosotros. O sea, no hay impunidad. Pero como tú dices, sin embargo, proceso tiene otros intereses. O sea, y va a ser muy difícil que yo les convenza. O sea, vamos a seguir haciendo nuestro trabajo y ustedes tienen todo el derecho de cuestionarnos. Pero también se estaría investigando la actuación del propio general, jefe Salvador Cienfuegos, por la actuación en el momento en tiempo real de la desaparición. Se investiga a todos, pero no hay elementos. No encontraron elementos. No hay. Si ustedes tienen los elementos en contra de él, si nos los presentan, yo actúo. Pero no se trata de denunciar sin pruebas, la información porque eso es calumnia. No está en la Fiscalía General de la República. No está. No está. Si hubiese una acusación, pues ¿cómo no vamos a actuar? Bueno, porque ha dicho que se blinda la institución y tal vez estaría. Sí, pero una cosa es proteger a la institución,
diciendo la verdad y actuando con rectitud, y otra cosa es blindar, proteger una institución con el uso de la mentira, ¿sí? O de la complicidad. Eso no lo hacemos. Es decir, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, usted no encubriría una institución como el Ejército. Nunca lo he hecho, pero no solo con el Ejército, con nadie. Yo no establezco relaciones de complicidad con nadie. Por eso tengo libertad. Además, no se puede gobernar un país como México, con un gran pueblo, si el presidente no tiene autoridad moral, no tiene autoridad política. O sea, por eso los arrinconan, ¿sí? Y los ponen de rodilla, porque no hay autoridad moral. Es lo que tenemos que cuidar siempre. Si no, pues imagínense la DEA, porque todo esto es lo mismo. La lanzada del New York Times, ¿no? El New York Times, ¿no? El premio Nobel del periodismo que vino aquí y ni por la silla volvió, con información de la DEA. Y Claudio X González, que recibe dinero también del gobierno de Estados Unidos, con todo ese grupo que lo rodea, y Loret de Mola, todos ellos. ¿Y qué han hecho? Ustedes en proceso, ¿sí?, han hecho un reportaje sobre lo que significa una campaña de guerra sucia en redes sociales, como la que han hecho en contra de nosotros estos grupos, de 300 millones de mensajes, que cuesta muchísimo dinero. Eso no les llama la atención, que nunca en la historia, en las redes sociales, se había hecho una campaña así de AMLO narcopresidente, y tampoco les llama la atención que con 300 millones de mensajes, ¿sí?, de bots, de mensajes automatizados, que los compran en Argentina al 3x1 o en cualquier otra parte. Resulta que en Holanda, ¿sí?, están preocupados por lo que pasa en México, y en cualquier país del mundo, y no les llama la atención o no les resulta raro de que con toda esa lanzada no pueden con nosotros, que no es importante analizar cuáles son los reacomodos que se están dando en nuestro país, cómo está cambiando la realidad en México. O sea, yo entiendo, ¿no?, que ya proceso está ahora sí como latinos, o sea, pero hay que tener un poquito de dignidad, Presidente, o sea, de por ética último, periodística. sobre este caso usted había mencionado que se iba a reunir en 20 días, lo dijo el 6 de marzo con los padres y las madres, si bien ha dicho que no lo va a hacer hasta pasando el proceso electoral. Yo quisiera preguntarle entonces, ¿cuándo se daría y por qué tendrían que esperar las madres y los padres a que pase un proceso electoral? Porque estamos trabajando, haciendo las investigaciones, sí, y no nos detenemos en eso, y son
tiempos es temporada de sopilotes y eso estamos esperando que pasen las elecciones para hablar con ellos, porque si no, si vienen aquí ahora, ellos son gentes muy responsables, humildes, buenas, pero vendría la sopilotada. ¿Eso les podría afectar electoralmente entonces? Por La eso... sopilotada, no, pues inventan. Sí, viene el New York Times, viene el proceso, aquí estaría Televisa, Azteca, Radio Fórmula, todos, ¿sí? Todos. Entonces, hay que esperar que pase esta temporada, ya creo que son pues 50 días, y además nosotros seguimos trabajando, investigando, haciendo lo que nos corresponde, porque he hecho el compromiso de saber dónde están los jóvenes, de encontrar a los jóvenes antes de que yo termine mi mandato. Entonces estoy aplicado en eso. Bien,